Muy bien, vamos a continuar. Tenemos acá la lectura, la ventana y el espejo. La página, está en la página 55 y es la lectura 22. Vamos a leer la 22, la 23, la 24 y la 25. Así que ahorita voy a asignar para que puedan leer. Por favor, Alice, si puedes leer la ventana y el espejo. ¿Todo, señor? Sí, por favor. Muy bien. Un joven muy rico fue a ver a un rabino y le pidió un consejo que lo guiara en la vida. El rabino lo condujo a la ventana. ¿Qué es lo que ves a través del cristal? Veo hombres pasando y un ciego pidiendo limosnas en la calle. Entonces el rabino le mostró un gran espejo. ¿Y ahora qué ves? Me veo a mí mismo y ya no ves a los otros. Fíjate que tanto la ventana como el espejo están hechos de la misma materia prima, el vidrio. Pero no sé si podría bajar, señor. Gracias. Pero en el espejo, al tener una fina capa de plata cubriéndolo, solo te ves a ti mismo. Debes compararte a estos dos tipos de vidrio. Cuando pobre, prestabas atención a los otros y tenías compasión por ellos. Cubierto de plata, rico, solo consigues admirar tu propio reflejo. Muchas gracias. Vamos a continuar y vamos a leer la siguiente lectura, las brasas. Por favor, Adolfo. Muy bien, señor. Los pescadores acostumbraban a medir las distancias en brazas para medir la profundidad del mar. Tiraban una cuerda con una piedra en la punta, luego iba recogiendo la cuerda y midiendo las veces que podían extender los brazos, perdón. Así un marinero decía que el fondo del mar a, estaba a 5 brazas, porque había tenido que recoger la cuerda en 5 ocasiones. Era una forma de medir porque las brazas eran parecidas de un marinero a otro, pero nunca iguales. Depen- Dependía de que el marinero fuese grande o pequeño, para que la braza fuera mayor o menor. Existían también otras medidas. Cada pueblo tenía unas medidas diferentes y era difícil entenderse. Por ello se pensó en una medida común para todos: el metro. El metro es la unidad que se utiliza en casi todos los países. Así, las medidas que se hacen en un país son iguales a las que se hacen en otro. Gracias, Adolfo, muy amable. Vamos a continuar y ahora vamos a leer los dos asnos. Le voy a pedir favor a Fernando que pueda leer. Señor, un comerciante tenía dos asnos con los que transportaba mercancías. Uno de los burros era humilde y discreto, y el otro era muy vanidoso. El amo me aprecia a mí más que a ti, solía decir el burro vanidoso. En toda la comarca no hay burro como yo. Una mañana el amo despertó a los asnos y les colocó las alforjas. Al más humilde le tocó llevar un cargamento de sal y al vanidoso una partida de esponja.
El burro vanidoso se dio cuenta de que salía ganando en el reparto y dijo: no me negarás que el amo me cuida más que a ti. Tú casi no puedes moverte del peso que llevas y yo, ya ves. Y es que, como todo el mundo sabe, la sal es mucho más pesada que las esponjas. Nada más comenzar a andar, el burro vanidoso empezó a burlarse de su compañero. No puedes correr más, parece un burro viejo. El cabo de un rato llegaron a un río. Solo unos desgastados tablones unían las dos orillas. Ujú. El comerciante se quedó pensativo durante unos segundos, pero al fin decidió cruzar por ahí. Cuando los dos animales y el hombre pisaron los tablones, la madera crujió con el peso. El burro humilde avanzó mirando al frente para no perder el equilibrio. Su compañero hizo lo mismo, pero se despistó un momento y cataplop. Con lo que, con lo, con la caída, los tablones se movieron y también el comerciante y el otro asno acabaron en el río. Una vez en el agua, la sal que llevaba el burro humilde comenzó a deshacerse y el animal pudo salir fácilmente. Ahora sus alforjas no pesaban nada, sin embargo, las alforjas del burro vanidoso pesaba cada vez más. Las esponjas se habían llenado de agua. Socorro, socorro, rebuznaba angustiado, a punto de ahogarse. Entonces el comerciante nadó hacia él y le soltó las alforjas. Por fin el burro pudo salir. Después los tres no tuvieron más remedio que regresar a casa por el camino de vuelta. El burro vanidoso comprendió que no debía ser tan presumido y, por supuesto, decidió no volver a burlarse de su compañero. Muchas gracias. Goret, por favor, la ventana y el espejo. Ahorita, señor. Señor general. Señor, no se mira que usted está compartiendo pantalla. ¿Sí? ¿El resto no la ven? Ah, muy bien. No lo miraba, señor. Gracias. Muy bien, Goret. La ventana y el espejo. Un joven muy rico fue a ver a un rabino y le pidió un consejo que lo guiara en la vida. El rabino lo condujo a la ventana. ¿Qué es lo que ves a través del cristal? Veo hombre pasado. Veo hombres pasando y un ciego pidiendo limosna en la calle. Entonces el rabino le mostró un gran espejo. ¿Y ahora qué ves? Me veo a mí mismo. Y ya no ves a los otros. Fíjate que tanto la ventana como el espejo están hechos de la misma materia prima y el vidrio, pero en
en el espejo, al tener una fina capa de plata cubriéndolo, solo te ves a ti mismo. Debes compararte a estos dos tipos de vidrio cuando el pobre prestaba atención a los otros y tenía compasión por ellos. Cubierto de plata rico, solo consigues admirar tu propio reflejo. Gracias, Coret. Por favor, José, las brasas. Las brasas. Los pescadores acostumbraban a medir las distancias en brazas para medir la profundidad del mar. Tiraban una cuerda con una piedra de la punta. Cuando iban recogiendo la cuerda y medían las veces que podían extender los brazos. Así un marinero decía que el fondo del mar estaba a 5 brazas porque había tenido que recoger la cuerda en 5 ocasiones. Era una forma de medir porque las brazas eran parecidas de un marinero a otro, pero nunca iguales. Dependía de que el marinero fuese grande o pequeño para que la braza fuera mayor o menor. Existían también otras medidas. Cada pueblo tenía una medida diferente y era difícil. ¿Puede bajarse, por favor? Difícil entenderse. Por ello se pensó en una medida común para todos. El metro es la unidad que utiliza casi todos los países. Así las medidas que se hacen en un país son iguales a las que se hacen en otro. Muchas gracias. Kelly, por favor, los 2 asnos. Los 2 asnos. Un comerciante tenía 2 asnos con los que transportaban mercancías. Uno de los burros era humilde y discreto y el otro era muy vendidoso. El amo me parecía mis que a ti, solía decir el burro vanidoso. En toda la comarca no hay burro como yo. Una mañana el amo despertó a los asnos y le colocó las alforjas. Al más humilde le tocó llevar un cargamento de sal y al vanidoso una partida de esponjas. El burro vanidoso se dio cuenta de que él salía ganando en el reparto y dijo: no me negarás que el amo me cuida más que a ti. Tú casi no puedes moverte del peso que llevas y yo ya ves. Y es que como todo el mundo sabe, la sal es mucho más pesada que las esponjas. Nada más comenzarás a andar. El burro vanidoso empezó a burlarse de su compañero. No puedes correr más. Pareces un burro viejo. Al cabo de un rato llegaron a un río. Solo unos desgastados tablones unían las 2 orillas. El comerciante se quedó pensativo durante unos segundos, pero al fin decidió cruzar por allí. Cuando los 2 animales y el hombre pisaron los tablones,
La madera crujió en el peso. El burro humilde avanzó mirando al frente para no perder el equilibrio. Su compañero hizo lo mismo, pero se despidió un momento y catapló con la caída. Los tablones se movieron y también el comerciante y el otro asno acabaron el río. Una vez el agua, la sal que llevaba el burro humilde comenzó a deshacerse y el animal pudo salir fácilmente. Ahora sus alforjas no pasaban nada. Sin embargo, las alforjas del burro vanidoso pesaban cada vez más. Las esponjas se habían llenado de agua. ¡Socorro, socorro! Rebuznaba angustiado, a punto de ahogarse. Entonces el comerciante nadó hacia él y le soltó las alforjas. Por si el burro puede salir después, los tres no tuvieron más remedio que regresar a casa. Por el camino de vuelta, el burro vanidoso comprendió que no debía ser tan presumido y, por supuesto, decidió no volver a burlarse de su compañero. Gracias. Continuamos, por favor. Kevin, los sueños de la granjera. Kevin López. Señor, dice Kevin que no le sirve su micrófono de teléfono. Creo. Muy bien, gracias. Mariela, por favor. Los sueños de la granja. Un verde valle rodeado de montañas enteras, una granja de vacas, muchas ovejas y cerdos. Sin embargo, cuidaba poco de los animales y los perros estaban sucios, tirados y tristes. Un día llegó al valle una muchacha que se llamaba Teresa y soñaba con tener una granja. Como le gustaban mucho los animales, se quedó a trabajar con el granjero. Todos los días limpiaba los acariciaba a los animales, hablaba con ellos, y al poco tiempo las vacas empezaron a dar más leche, las ovejas tuvieron de abundante lana, el cerdo engordó y los gallinas ponían más huevos. El granjero estaba contento y como recompensa regaló a Teresa un cántaro de leche. La muchacha se puso el cántaro en la cabeza y echó a andar el camino del mercado, y mientras andaba iba pensando: venderé la leche y dinero que me den, compraré huevos, y de los huevos nacerán pollitos que pronto se convertirán en hermanas gallinas, hermosas gallinas. Luego venderé las gallinas y compraré un cerdo, y cuando el cerdo esté bien gordo, lo venderé y compraré una vaca. La vaca me dará mucha leche, así que pronto compraré otra y otra. Gracias. Nervin, por favor. ¿Cuál señor? La parte de abajo, por favor. Cada vez más contenta, Teresa cantaba y saltaba caminando del mercado. De pronto la chiquilla tropezó y ¡plas! El cántaro cayó al suelo y la leche se derramó. Teresa se echó a llorar amargamente, pero pronto emprendió el regreso de la granja y por el camino empezó a pensar: seguiré trabajando en la granja y conseguiré un cántaro de leche.
Venderé la leche y compraré huevos. Y de los huevos nacerán pollitos y de pronto se convertiría en hermosas gallinas y compraré un cerdito. Y cuentan que al poco tiempo había en aquel valle una nueva granja. Era una granja pequeña con una preciosa vaca rubia, 2 ovejas y un cerdito sonrosado, que seguía a la granjera a todas partes. La granjera, claro está, era Teresa. Ya sé. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a dar respuesta a las preguntas de las lecturas que hemos realizado. Y comenzamos con esta. Dice, ¿qué le pidió el joven al rabino para que lo guiara en la vida? ¿Un amuleto, una brújula, un consejo o un libro? Un consejo, señor. Sí, así es. Muy bien. Número 2. ¿Cómo se titula la lectura? El joven y el rabino, la ventana y el espejo, peinándose en un espejo. La ventana y el espejo. Muy bien, gracias. Número 3. ¿Cómo era el joven? ¿Era rico? ¿Era joven? ¿Era orgulloso? ¿Era despistado? Era rico. Muy bien. Número 4. ¿De qué misma materia están hechos las ventanas y los espejos? ¿Metal, vidrio, plástico o madera? Vidrio, señor. Vidrio. Así es. Número 5. El rabino, su ejemplo comparó la plata del espejo con la sabiduría, el vidrio, el dinero, las imágenes. Con el dinero, señor. ¿Perdón? Con el dinero. ¿Qué dicen los demás? Con la sabiduría. Muy bien, con la sabiduría, ¿verdad? Porque le mostró a él cómo podía observar lo que estaba afuera y luego lo puso a pensar, ¿verdad? Número 6. Si raspas la parte de atrás de un espejo, ¿qué es lo que te quedará? Vidrio. Muy bien, solamente el vidrio. Número 7. ¿Qué veía el joven a través del cristal? Mujeres y hombres peinándose, hombres paseando y un rico y un ciego pidiendo limosna, un ciego pidiendo limosna, un ciego paseando y mujeres peinando, pidiendo limosna. El tercero, señor. El tercero, un ciego pidiendo limosna. El segundo, señor. Segundo. Muy bien, así es el segundo. Hombres paseando y un ciego pidiendo limosna. Número 8. Con una flecha eh, une con flechas los personajes con el sitio por donde mira. A ver, en este caso, ¿verdad? Dice el gato presumido, el ratón generoso, la cigüeña altanera, la tortuga amiga. Ustedes tendrían que elegir, por ejemplo, el gato presumido, ¿con qué estaría viéndose? ¿Con el cristal de una ventana o con el espejo? Oigan Con muy bien. Sí, con el espejo, no. muy bien, con el espejo. Porque en este caso nos está diciendo que es un gato presumido. Muy bien. El ratón generoso, ¿con qué se vería? ¿Con el cristal de la ventana o con el espejo? El cristal Con de el la cristal de ventana. la ventana. Muy bien. La cigüeña altanera, ¿cristal, ventana o espejo? Espejo. Muy bien, el espejo. La tortuga amiga, Con el La cristal. ventana. muy bien, excelente. Y eso nos permite a nosotros una inferencia, ¿verdad? Porque nos hace comprender, eso no está en la lectura, más sin embargo estamos nosotros procesando esta actividad. Dice, ¿crees que cuando eres pobre prestas atención a los demás y sientes compasión por ellos? Cuando eres rico, ¿no? ¿Será así o no? ¿Qué creen ustedes?
¿Nadie opina? Bueno, la voy a dejar ahí y ustedes van a después responderla. En la siguiente, dice en la lectura hay el dibujo de una estrella. ¿Cómo se llama a ese tipo de estrella que muestra en la imagen? ¿Nadie se recuerda de la estrella? Bueno, esa estrella, esta no voy a darle respuesta, entonces los voy a mandar a investigar. Después me darán respuesta de esas últimas. La siguiente, los pescadores acostumbraban a medir distancias en brazas, cabezas, varas o pies. Brazas. Brazas. Muy bien, brazas, así es. Para medir la profundidad del mar utilizaban unos palos unidos con cuerdas, una cuerda con una piedra en la punta, un rayo láser ultrasónico, 1 metro. Una cuerda con una piedra. Excelente. Número 3. ¿Qué medían cuando recogían la cuerda? Nada, esa no es, esa no es forma de medir la cantidad de algas que se quedaban pegadas, medían las veces que podían extender los brazos, medían las veces que podían medir sus piernas. La tercera, señor. Muy bien, medían las veces que podían extender los brazos. ¿Qué significa que un marinero diga que el fondo del mar está a 5 brazas? Que hay 5 metros de profundidad, que esa es la profundidad que daba para chocar, que había tenido que recoger la cuerda en 5 ocasiones, nada. Para un marinero eso no significa nada. La tercera, señor. Muy bien, es la tercera. Número 5. ¿Cómo se mide una brasa? Agarrando la cuerda y deslizándola hasta el hombro, deslizando la cuerda hasta el pecho, agarrando la cuerda, extendiéndola entre ambos brazos. Tenemos un palo que mide la brasa, solo hay que saber cuántos palos mide la cuerda sumergida. El tercero. Así es, agarrando la cuerda y extendiéndola entre ambos brazos. Número 6. ¿Cómo podía saber que la cuerda había llegado al fondo? Porque cuando sucede esto pierde tensión, no se sabe porque se queda enganchada a alguna roca, al rozar con las rocas vibra y se extiende hasta las manos. La primera no. La primera no, o cómo era el asunto. ¿Qué es la primera? Ah, bueno, gracias. ¿Qué dicen los demás? ¿Lo mencionó la lectura? ¿En cuál seño eso? La número 6. ¿Cómo podían saber que la cuerda había llegado al fondo? Creo que es al rozar con las rocas vibra y se extiende hasta las manos, ¿eh? Muy bien. La lectura no lo muestra.
en este caso decía el compañero, porque cuando sucede esto pierde tensión, es decir, que ya no tiene movimiento. Y tú me estás diciendo, por ejemplo, al rozar con las rocas vibra y se extiende hasta las manos. En este caso, la lectura no lo muestra. Entonces, no se sabe o podríamos encontrarle, ¿verdad? Lo que yo les he dicho toda la vida. Buscar el elemento esencial que concuerde con lo que estamos hablando. Entonces, acá podríamos determinar no se sabe, no sabemos si queda, por ejemplo, enganchada alguna roca, no sabíamos si, por ejemplo, la lógica nos indica, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros lanzamos una piedra, por ejemplo, va a sumergirse? Y si lleva, por ejemplo, enganchado a ella, pues una cuerda o un hilo, nosotros vamos a saber, ¿verdad? Que esta va a llevar la fuerza o el impulso hasta que toque fondo, hasta ahí. Y entonces ya no va a tener, por ejemplo, ningún movimiento. Por ende, podría ser la primera o la última, pero eso, vuelvo a repetir, no lo muestra la lectura. Muy bien. Luego dice, ¿qué beneficio crees que obtuvo la unificación del metro como unidad de medida universal? Ninguna. Todos los países seguían midiendo como antes. Pudieron ser más exactos los mapas para las navegaciones, facilitar el intercambio científico, cultural, comercial de datos entre países, buscar un solo nombre a tantas formas de medir. El segundo, Bueno, señor. eh, pudieron ser más exactos los mapas para las navegaciones. En este caso, recuerden que no existía una forma de medida, ¿verdad? Entonces, acá lo único que permite facilitar el intercambio científico, cultural y comercial en cada país. Bueno, se ha terminado el tiempo. Lo que vamos a dejar, por favor, es que ustedes vayan avanzando en casa, ya que ya hicimos la lectura, entonces ya tenemos esa comprensión. Se dieron cuenta que leímos 2 veces las primeras 3 y la última solamente fue una vez. Era para ver qué tanto podemos retener. A veces centramos nuestra atención a algo que hemos escuchado de forma repetitiva. Así que les deseo un feliz y bendecido día. Pueden pasar a su siguiente clase. Feliz día, señor. Gracias igualmente. Feliz día, señor. Gracias. Gracias igualmente.